Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa León XIV.
Hoy, 11 de marzo, miércoles de la tercera semana de Cuaresma, día en el cual la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Sofronio, obispo de Jerusalén. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet. Por supuesto, un saludo especial a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va y quienes están viendo esta transmisión a través de Facebook Live. Bajo esta melodía de esta banda que acompaña a la audiencia general el día de hoy y con el saludo del Papa León XIV a los fieles y peregrinos aquí en la Plaza de San Pedro, saludamos a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están conectados con nosotros. Especialmente saludamos a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización, radio y televisión. En España saludamos a Setelmont TV en Alicante, a Popular Televisión de Murcia, a Radio y Televisión Caritas Universidad Católica de Paraguay, a Pax TV en Perú, a Radio María en Venezuela, a Radio Magna Chubut en Argentina, a Radio Vicentina en Chile, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, a Radio Católica en Cuenca, Ecuador, a Radio Hogar en Panamá. En los Estados Unidos saludamos a Santa Teresita Radio, a Radio Paz de Miami, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, a EWTN Radio y Televisión. Un saludo especial también a nuestros amigos del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que retransmite esta audiencia general de este 11 de marzo de 2026. Como sabemos, el Santo Padre ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis este año. Desde el 7 de enero viene desarrollando las reflexiones y meditaciones sobre a los documentos del Concilio Vaticano II. Especialmente el Santo Padre ha dedicado sus reflexiones inicialmente a la Constitución Dogmática Dei Verbum y a partir de hace 2 semanas atrás está reflexionando sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. La lectora está anunciando que iniciamos esta audiencia general con la bendición del Santo Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Después de este saludo litúrgico del Papa León XIV, vamos a escuchar la lectura bíblica elegida para esta ocasión. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Parola di Dio. Hemos escuchado la lectura del libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Ahora lo escuchamos en francés. Quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Parole du Seigneur. Este texto del profeta Jeremías nos dice: esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. And I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. The word of the Lord. Esta profecía de Jeremías que habla de esta alianza entre la casa de Israel y el Señor, en el cual se establece esta relación perpetua entre el Señor Dios y el pueblo de Israel. Después de la proclamación en alemán, escucharemos la lectura en nuestro idioma.
Lectura del profeta Jeremías. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El anuncio de esta alianza, de esta relación perpetua de Dios que hace por el pueblo de Israel, es lo que anuncia el profeta Jeremías y seguramente estará al centro de la reflexión del Santo Padre comentando la Constitución dogmática Lumen Gentium. Ahora escuchemos en portugués. Leitura do livro do profeta Jeremias. Esta será a aliança que estabelecerei depois desses dias com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Imprimirei a minha lei no seu íntimo e gravá-la-ei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Palavra do Senhor. Y ahora es el momento de escuchar siempre esa profecía de Jeremías en lengua árabe. ولكن هذا العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب هو أني أجعل شريعتي في بواطنهم وأكتبها على El قلوبهم. profeta dice, pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y siguiendo el orden de las lecturas, ahora es el momento de la lengua polaca. Takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach. Wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. Oto Słowo Boże. Y ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre León XIV en esta audiencia general de hoy miércoles 11 de marzo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Proseguendo nella riflessione sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium, Continuando con la reflexión sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium, hoy nos detenemos en el segundo capítulo dedicado al pueblo de Dios. Dios que creó el mundo y la humanidad y que desea salvar a todos los hombres, lleva a cabo su obra de salvación en la historia, eligiendo un pueblo concreto y habitando en él. Per questo egli chiama Abramo e gli promette una discendenza numerosa. Por eso él llama a Abraham y le promete una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Con los hijos de Abraham, después de haberlos liberado de la condición de esclavitud, Dios establece una alianza, los acompaña, los cuida y los recoge cada vez que se pierden. Perciò l'identità di questo popolo è data dall'azione di Dio e dalla Por ello la identidad de este pueblo viene dada por la acción de Dios y por la fe en Él. Está llamado a convertirse en luz para las demás naciones, como un faro que atraerá a todos los pueblos, a toda la humanidad. Il Concilio afferma che tutto questo però avvenne in preparazione e in El concilio afirma que todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo y de esa revelación completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne. E infatti Cristo,
Es de hecho que Cristo, en el don de su cuerpo y de su sangre, reúne en sí mismo y de manera definitiva a este pueblo. Este está compuesto por personas procedentes de cualquier nación. Está unificado por la fe en Él, por la adhesión a Él, por vivir su misma vida, animados por el Espíritu del resucitado. Esta es la Iglesia, el pueblo de Dios que toma su propia existencia del cuerpo de Cristo y que es el mismo cuerpo de Cristo. No un pueblo como los demás, sino el pueblo de Dios, convocado por Él y hecho de mujeres y hombres procedentes de todos los pueblos de la tierra. Su principio unificador no es una lengua, una cultura, una etnia, sino la fe en Cristo. La Iglesia es, por lo tanto, según una espléndida expresión del Concilio, una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús al autor de la salvación. Se trata de un pueblo mesiánico, precisamente porque tiene como cabeza a Cristo, el Mesías. Quienes forman parte de Él no presumen de méritos ni títulos, sino solo del don de ser en Cristo y por medio de Él, hijos e hijas de Dios. Antes de cualquier tarea o función, por lo tanto, lo que cuenta realmente en la Iglesia es estar injertados en Cristo, ser por gracia hijos de Dios. Este también es el único título honorífico que deberíamos buscar como cristianos. Estamos en la Iglesia para recibir incesantemente la vida del Padre y para vivir como sus hijos y hermanos entre nosotros. En consecuencia, la ley que anima las relaciones en la Iglesia es el amor, así como lo recibimos y lo experimentamos en Jesús. Y su meta es el reino de Dios, hacia el cual camina junto a toda la humanidad. Unificada en Cristo, Señor y Salvatore di ogni uomo e donna. Unificada en Cristo, Señor y Salvador de todos los hombres y las mujeres, la Iglesia no puede nunca estar replegada en sí misma, sino que está abierta a todos y es para todos. Si pertenecen a ella los creyentes en Cristo, el Concilio nos recuerda que todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos que estaban dispersos. Incluso quienes no han recibido todavía el Evangelio están de alguna manera orientados al pueblo de Dios y a la Iglesia, cooperando a la misión de Cristo. Está llamada a difundir el Evangelio en todas partes y a todos, para que cada uno pueda entrar en contacto con Cristo. Esto significa que en la Iglesia hay y debe haber sitio para todos, y que cada cristiano está llamado a anunciar el Evangelio y a dar testimonio en todos los ambientes en los que vive y obra. Así es como este pueblo muestra su catolicidad, acogiendo las riquezas y los recursos de las diversas culturas, y al mismo tiempo ofreciéndoles la novedad del Evangelio para purificarlas y elevarlas. En questo senso, la Chiesa è una, ma include tutti. En este sentido, la Iglesia es una, pero incluye a todos. Así la ha descrito un gran teólogo. Arca única de la salvación, debe acoger en su amplia nave todas las diversidades humanas, única sala del banquete, los manjares que distribuye
proceden de toda la creación. Vestimenta sin costuras de Cristo es también, y es lo mismo, la vestimenta de José, de muchos colores. Es un gran signo de esperanza, sobre todo en nuestros días, atravesados por tantos conflictos y guerras. Saber que la Iglesia es un pueblo en el que conviven, por fuerza de la fe, mujeres y hombres de distintas nacionalidades, lengua o cultura. Es un signo puesto en el corazón mismo de la humanidad, llamada y profecía de esa unidad y de esa paz a la que Dios Padre llama a todos sus hijos. Con este gran signo de esperanza, sobre todo para nuestros días marcados por conflictos y guerras, ha dicho el Papa, es importante saber que la Iglesia es un pueblo en el que conviven, por fuerza de la fe, hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, lengua y cultura, y es un signo puesto en el corazón mismo de la humanidad que está llamada a la profecía, a esa humanidad capaz de la paz a la que Dios Padre llama a todos sus hijos. Ahora la lectora está recordando que al final de la audiencia se va a cantar el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición apostólica a todos los presentes en la Plaza de San Pedro, pero también a quienes están siguiendo esta audiencia general a través de los diferentes medios de comunicación social, especialmente a los niños, a los enfermos, a las personas que sufren y sobre todo a los ancianos. Ahora escuchemos un resumen de la audiencia de la catequesis que ha pronunciado el Papa León XIV en este miércoles 11 de marzo. Une culture, une ethnie, mais la foi en Christ. Le Concile ajoute que ce peuple demeurant un et unique est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles pour que s'accomplisse ce que s'est proposé la volonté de Dieu, créant à l'origine la nature humaine dans l'unité et décidant de rassembler enfin dans l'unité ses fils dispersés. Dans l'Église, il y a une place pour tous, et chaque chrétien est appelé à annoncer l'Évangile dans tous les milieux où il vit et travaille. C'est ainsi un grand signe d'espoir, surtout à notre époque marquée par tant de conflits et de guerres, de savoir que l'Église est un appel. La lectora está recordando cómo Dios, que creó el mundo y la humanidad y desea salvar a todos los hombres, lleva a cabo su obra de salvación en la historia, eligiendo un pueblo concreto y habitando en él. Escuchemos al Papa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare quelli provenienti dalla Francia. Il gruppo di sacerdoti della diocesi di Saint-Flour, con il loro vescovo e gli alunni di diverse scuole cattoliche. Infine i pellegrini provenienti dal Belgio, in particolare il gruppo di studenti delle scuole europee. Siate missionari dell'unità e della pace, testimoniando l'amore di Dio per l'umanità. Dio vi benedica. El Papa León XIV ha saludado a los peregrinos de lengua francesa, en particular a aquellos provenientes de Francia, al grupo de sacerdotes de la diócesis de Saint-Flour, con su obispo y a los alumnos de diversas escuelas católicas. También ha saludado a los peregrinos provenientes de Bélgica, en particular al grupo de estudiantes de las escuelas europeas. A todos ellos el Papa les ha dicho que sean misioneros de unidad y de paz, dando testimonio del amor de Dios por la humanidad. A todos ellos el Papa les ha impartido su bendición apostólica. Ahora damos paso a los saludos de los peregrinos en lengua inglesa.
Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy continuamos reflexionando sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Reflexionamos sobre la obra salvífica de Dios en la historia al elegir un pueblo como suyo. Él establece una alianza con Abraham y llama a su pueblo a ser luz para las demás naciones. De este modo, prefigura la nueva y perfecta alianza en Jesucristo. Con su muerte y resurrección, Jesús reúne a todos los pueblos, hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, lenguas y culturas, en su esposa, la Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios que, unido por la fe y animado por el amor de Cristo, proclama el Evangelio al mundo entero. También nosotros, como miembros de la Iglesia, estamos llamados a ser signos de esperanza y a difundir el mensaje del Padre que desea reunir a todos sus hijos en torno a sí. Saludo a todos los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos de Dinamarca, Australia y Estados Unidos de América. Con mis mejores deseos para que esta Cuaresma sea un tiempo de gracia y renovación espiritual para ustedes y sus familias, invoco sobre todos ustedes la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Este ha sido el saludo del Papa León XIV a todos los peregrinos de lengua inglesa. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia general y ahora escuchamos el saludo de los peregrinos de lengua alemana. Und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Gott vollbringt sein Heilswerk in der Geschichte, indem er sich ein konkretes Volk erwählt. Er beruft Abraham und verheißt ihm zahlreiche Nachkommenschaft. Er befreit das Volk Israel aus der La lectora está recordando cómo Dios llamó a Abraham y le prometió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Con los hijos de Abraham, después de haberlos liberado de la condición de esclavitud, Dios estableció una alianza, dice el Papa. Los acompañó y los cuidó y los recogió cada vez que se perdieron. Pero por ello la identidad de este pueblo viene dada por la acción de Dios y por la fe en Él. Está llamada a convertirse en luz para las demás naciones como un faro que atraerá a todos los pueblos, a toda la humanidad. En este sentido, el Concilio afirma que todo esto sucedió como preparación y prefiguración de la alianza definitiva que había de darse en Cristo, revelación del Verbo hecho carne. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, cogliamo l'occasione della Quaresima per ascoltare e seguire con maggiore attenzione la voce del Signore. Così cresciamo nella fede in Cristo che ci riunisce
nel suo corpo mistico che è la Chiesa e ci conduce alla salvezza. El Santo Padre, saludando a los peregrinos de lengua alemana, les ha dicho que podamos coger la ocasión de la Cuaresma para escuchar y seguir con mayor atención la voz del Señor. Así podemos crecer en la fe en Cristo, que nos reúne en su cuerpo místico, que es la Iglesia, y que nos conduce a la salvación. Y ahora escuchamos los saludos de los peregrinos en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre el segundo capítulo de la Constitución dogmática Lumen Gentium, que está dedicado al pueblo de Dios. En su obra de salvación, Dios elige un pueblo concreto, establece con ellos una alianza, los acompaña, los cuida y los reúne cuando se dispersan. La identidad de este pueblo está dada por la acción de Dios y por su fe en Él. Y su vocación es la de ser luz para las naciones, como un faro que atrae a toda la humanidad. El Concilio afirma que dicha elección y preparación encuentra su plenitud en Cristo, quien congrega en torno a sí al nuevo pueblo de Dios por medio de la entrega de su cuerpo y de su sangre. Este nuevo pueblo, que es la Iglesia, está formado por hombres y mujeres provenientes de todos los lugares de la tierra, de diferentes lenguas y culturas. Su principio unificador es la fe en Jesucristo, y su presencia es profecía de la unidad y de la paz a la que Dios Padre llama a todos sus hijos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la Santísima Virgen María que no nos cansemos de orar, esperar y trabajar, dispuestos a la purificación y a la renovación interior, a fin de que la luz de Cristo resplandezca siempre en el pueblo de Dios. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Pidiendo a la Santísima Virgen María para que no nos cansemos de orar, esperar y trabajar, dispuestos a la purificación y a la renovación interior, concluyen los saludos del Papa León XIV a los peregrinos de lengua española. Ahora escuchemos el saludo de los peregrinos de lengua china. La lectora está recordando que al final de la audiencia se va a cantar el Padre Nuestro en latín y posteriormente el Santo Padre va a impartir su bendición apostólica a todos los presentes y a quienes siguen esta audiencia general a través de los medios de comunicación social. Luego presentará un resumen de la catequesis que el Santo Padre ha pronunciado en esta audiencia general.
我们继续关于梵蒂冈第2届大公会议文献教义宪章教会的要理讲授。今天我们来思索天主在历史中急着拣选一个民族作为他的子民而推进的救赎工程。天主与亚巴郎订立盟约。En la catequesis, el Santo Padre ha señalado y recordado lo que el Concilio Vaticano II expresó en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, especialmente en el numeral 9, donde dice que Cristo, en el que el don de su cuerpo y de su sangre reúne en sí mismo y de manera definitiva a este pueblo, y este pueblo está compuesto por personas procedentes de cualquier nación, está unificado por la fe en Él, por la adhesión a Él, por vivir su misma vida animados por el Espíritu del resucitado. Esta es la Iglesia, el pueblo de Dios que toma su propia existencia del cuerpo de Cristo y que es el mismo cuerpo de Cristo, no un pueblo como los demás, sino el pueblo de Dios convocado por Él y hecho de mujeres y hombres procedentes de toda la tierra. Enseguida escuchemos el saludo del Papa a los peregrinos en lengua china. 现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, il tempo di Quaresima vi trovi uniti nella preghiera e nella solidarietà verso i bisogni altrui e vi faccia diventare veri discepoli del Maestro Divino. Vi benedico di cuore. El Papa León XIV ha saludado cordialmente a las personas de lengua china. Les ha dicho a ellos, queridos hermanos y hermanas, el tiempo de Cuaresma los encuentre unidos en la oración y en la solidaridad hacia los más necesitados y que los haga discípulos del Maestro Divino. A todos ellos el Santo Padre les ha impartido la bendición apostólica. Continuamos con esta audiencia general y ahora escucharemos los saludos de los peregrinos en lengua portugués. Dejamos con ustedes el audio internacional para quienes nos escuchan en Brasil, en otra parte de Europa, donde existen peregrinos de lengua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuamos hoje a nossa reflexão sobre a Igreja, que se reconhece como um povo muito particular. Deus realiza na história a sua obra de salvação escolhendo um povo, com o qual estabeleceu uma aliança perfeita por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Quem acredita nele e, graças ao Espírito Santo, vive a partir dele, forma o povo de Deus, que é constituído por homens e mulheres de todas as nações. O que os une não é uma língua específica, nem uma determinada cultura, mas a fé em Jesus, o Messias, que dá a cada um a grande dignidade de ser filho e filha de Deus. O povo, formado com base nesta fé comum, rege-se por uma única lei, a do amor ensinado por Cristo, que a Igreja deseja levar ao conhecimento de todos os homens. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
Do il benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese presenti all'odierna udienza, in modo speciale ai gruppi provenienti dal Brasile. Grazie per essere qui in mezzo a tanti altri fedeli venuti da tutto il mondo. Una volta rientrati nei vostri paesi, custodite questa esperienza d'unità e mossi dalla carità di Cristo, siate sempre uomini e donne che inseguono la comunione e la pace. Dio vi benedica. El Papa León XIV ha expresado sus saludos a los peregrinos de lengua portugués que participan hoy en esta audiencia general. De modo especial ha saludado a los grupos provenientes de Brasil. A ellos les ha dicho gracias por estar aquí en medio de tantos otros fieles peregrinos de todo el mundo. Una vez que regresen a sus países, cuiden esta experiencia de unidad y movidos por la caridad de Cristo, sean siempre hombres y mujeres que siguen y buscan la comunión y la paz. A todos ellos el Papa les ha impartido la bendición apostólica. Deus vos abençoe. Y ahora es el momento de los saludos de los peregrinos de lengua árabe que participan en esta audiencia y que a continuación escucharemos también el correspondiente resumen de la catequesis que ha pronunciado el Santo Padre. أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني El lector está recordando cómo el concilio con la Constitución Dogmática Lumen Gentium hoy nos presenta en este segundo capítulo la figura del pueblo de Dios, un Dios que elige a un pueblo en la historia para poder salvar a la humanidad y elige así al pueblo de Israel. Por eso llama a Abraham y le promete una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Esta es la Iglesia que con Cristo establece la alianza perpetua y definitiva. El Papa ha dicho que esto se trata de un pueblo mesiánico precisamente porque tiene como cabeza a Cristo, el Mesías. Quien forma parte de él no presume de méritos ni títulos, sino solo del don de ser en Cristo y por medio de Cristo, hijos e hijas de Dios. Antes de cualquier tarea o función, por lo tanto, lo que cuenta realmente en la Iglesia es estar injertados en Cristo, ha dicho el Papa, por gracia de Dios. Este es también el único título honorífico que deberíamos buscar como cristianos. Escuchemos el saludo del Papa a los peregrinos de lengua árabe. Saluti fedeli di lingua araba. La Chiesa è chiamata ad essere luce del mondo e testimoni della misericordia, affinché la pace possa regnare tra tutti gli uomini. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Santo Padre ha saludado a los fieles de lengua árabe y les ha dicho que la Iglesia está llamada a ser siempre luz del mundo y testigo de la misericordia de Dios, para que la paz pueda reinar entre todos los hombres.
Asimismo, el Papa León XIV ha señalado que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Vamos llegando al final de los idiomas que conforman esta audiencia general y ahora damos paso a la lengua polaca. Los peregrinos polacos expresarán su adhesión y su unión al Santo Padre en comunión de oración y de fe con el Romano Pontífice. Zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie papieskiej katechezy. Konstytucja dogmatyczna Lumen Gentium ukazuje istotę Kościoła jako ludu Bożego. Bóg w historii wybiera... La religiosa está recordando que el Papa, comentando la Lumen Gentium, habla de la Iglesia como pueblo de Dios, un pueblo de Dios que es unificado en Cristo, Señor y Salvador de todos los hombres y las mujeres. Por ello, la Iglesia no puede nunca estar replegada en sí misma, sino que está abierta a todos y es para todos. Si pertenecen a ella los creyentes en Cristo, el Concilio nos recuerda que todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y a todos los tiempos para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos que estaban dispersos. Saluto cordialmente i polacchi. Da oltre 300 anni, in Quaresima, cantando lamentazioni amare, meditate sulla passione di Gesù e sui dolori di sua madre. Vi incoraggio a partecipare a queste funzioni. La preghiera sia accompagnata da atti concreti di carità, aiuto, riconciliazione e costruzione della pace, specialmente nelle vostre famiglie e nella comunità della Chiesa. Vi benedico tutti. El Papa León XIV, saludando cordialmente a los peregrinos polacos, les ha dicho y ha recordado que desde hace más de 300 años en Cuaresma, ellos están cantando las lamentaciones del amor, meditando así la pasión de Jesús y los dolores de su madre. En este sentido, los ha alentado a participar en estas celebraciones, ya que la oración está acompañada de tantos actos concretos de caridad, ayuda, reconciliación y construcción de la paz, especialmente en sus familias y en la comunidad de la Iglesia. A todos ellos les ha impartido la bendición apostólica. Y finalmente llegamos a los saludos de los peregrinos en lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Si celebrano oggi ad Al-Klayaha, in Líbano. Se celebra hoy en Al-Kahla, en el Líbano, el funeral del padre Pierre El Ray, padre párroco maronita en el sur del Líbano, que en los días pasados están viviendo una vez más el drama de la guerra. Estoy cercano de todos los pobladores del Líbano, de este momento de grave prueba
En árabe, al-Raji significa pastor. Padre Pierre ha sido un verdadero pastor que se quedó al lado de su pueblo con amor y sacrificio. Con ese amor de Jesús, buen pastor, no apenas escuchó que algunos fieles habían sido heridos por un bombardeo, sin dudarlo, corrió en su ayuda. Quiera el Señor que su sangre derramada sea semilla de paz para el amado pueblo del Líbano. Queridos hermanos y hermanas, continuemos rezando por la paz en Irán y en todo Oriente Medio, en especial por las numerosas víctimas civiles, entre ellos tantos niños inocentes. Que pueda nuestra oración ser de consolación para quienes sufren y semilla de esperanza para el futuro. Dirijo mi cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana, en particular saludo a los religiosos de Fate Bene Fratelli, que agradezco por el precioso servicio, especialmente en favor de las personas más frágiles. Saludo a la delegación de la Fiaccola Benedictina, guiada por los alcaldes de Norcia, Subiaco y Cassino y acompañados por el arzobispo Monseñor Renato Boccardo. Tengo el agrado de bendecir a este símbolo de fraternidad. Deseo que su luz pueda inspirar a los gobernantes y a los ciudadanos para construir una sociedad basada en los valores de la solidaridad y de la concordia, siguiendo el ejemplo de San Benedicto, mensajero de paz. Finalmente, dirijo mi pensamiento a los enfermos, a los recién casados y a los jóvenes, sobre todo a los estudiantes del Liceo Galilei de Siena, del Instituto San León IX de Cesaurunca y del Instituto Gada di Quarto. En este tiempo de Cuaresma, prosigamos con compromiso el camino hacia la Pascua, misterio central de nuestra fe. Y después de este saludo, entonamos el canto del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio proviene del nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora recibamos la bendición. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con la bendición apostólica del Santo Padre León XIV concluye esta audiencia general de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, en el cual
el Papa ha reflexionado sobre el segundo capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium dedicado al pueblo de Dios y nos ha alentado sobre todo a crecer unidos a Cristo, unificados en la fe y su presencia de profecía, unidad y paz para el mundo entero. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros y que nos han acompañado en esta audiencia general en el cual el Papa ha hecho un nuevo llamamiento por la paz. Ha pedido que nos unamos en una oración para poder lograr sobre todo la paz en Oriente Medio y en todos los países que son afectados por las guerras y los conflictos. Mayor información lo podrán encontrar en nuestra página web, Vatican News en español y a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos por haber estado con nosotros y les deseamos una buena continuación de semana. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les dejamos con imágenes de la Plaza de San Pedro.